Muy buenas noches. Antes de comenzar con las historias, me gustaría saber desde dónde y a qué hora me escuchas. Sin más que decir, apaga la luz y sube el volumen, que la historia comienza ahora. Empecé a tomar turnos nocturnos en el hospital civil, porque pagaban un poco más y, según los compañeros, las madrugadas casi siempre eran tranquilas. Yo no tenía mayor problema con caminar pasillos largos o mover pacientes de un área a otra, así que acepté sin pensarlo tanto. Lo único que escuchaba de vez en cuando era que procurara evitar el pasillo corto que conectaba con un quirófano viejo que llevaba más de 10 años cerrado. Me lo decían en tono de broma, como si fuera una historia local para espantar a los nuevos, así que lo ignoré. Prefería conocer cada rincón yo mismo antes de dejarme llevar por comentarios. La primera noche que me tocó llevar expedientes al archivo, lo hice por la ruta que todos usan, pero a la segunda pensé que sería más rápido pasar por ese pasillo del que tanto hablaban. Era un tramo pequeño, apenas unos metros, y a esa hora no circulaba nadie. Mientras avanzaba, me llamó la atención lo silencioso que era ese lado del hospital. Se sentía distinto al resto, como si estuviera aislado. El eco de mis pasos pegaba en las paredes y me daba una idea de lo angosto que era. Pero, fuera de eso, no pensé nada raro. Entregué los expedientes y regresé por ahí mismo sin encontrar algo fuera de lugar. Después de varios días, ya lo usaba casi por costumbre. Era mi ruta rápida, y a esa hora nadie me detenía para pedirme favores o entregarme pacientes. Iba tranquilo, hasta que una madrugada, mientras caminaba con una carpeta gruesa en la mano, escuché pasos justo detrás de mí, firmes, marcados, como si alguien siguiera mi ritmo con exactitud. No eran pasos apurados ni lentos, simplemente iban igual que los míos. Volteé porque estaba seguro de que era uno de los residentes, jugando a espantarme, pero el pasillo estaba vacío. El sonido desapareció en cuanto giré la cabeza. Pensé que quizá la acústica del lugar jugó conmigo, así que seguí avanzando sin detenerme demasiado en ese detalle. Cuando estaba por llegar a la curva del pasillo, los pasos regresaron. Esta vez venían más cerca, como si la persona estuviera a escasos pasos de mi espalda. Volteé otra vez y ocurrió lo mismo. Silencio absoluto. Lo único que veía eran lámparas frías iluminando el tramo y las paredes pintadas de un tono beige que siempre parecía más oscuro de lo normal. Me dije que era el cansancio y aceleré el paso para salir cuanto antes. A los pocos segundos, escuché claramente cómo esos pasos también se aceleraban, ajustándose a mi ritmo sin fallar. Esa sincronía me inquietó porque no parecía el caminar irregular de un bromista, sino el de alguien que llevaba tiempo siguiéndome. Al llegar a la curva, algo cruzó por la entrada del quirófano clausurado. No fue una figura detallada ni algo que pudiera describir con precisión, pero sí la sombra o silueta de alguien pasando rápido, como si se escondiera ahí dentro. Me detuve en seco. El quirófano tenía un candado grande en la puerta y una tira de sellado que revisan cada cierto tiempo. No había manera de que alguien entrara ni saliera sin romperla. Me acerqué despacio porque la curiosidad me ganó. Sabía que si lo ignoraba, tendría la duda clavada en la cabeza toda la noche. Revisé el candado bajo la luz del pasillo y estaba firme, sin marcas ni nada extraño. La tira de sellado también seguía intacta. No había rastro de que alguien hubiera tocado la puerta. Sin embargo, en mi mente seguía la imagen de esa silueta cruzando hacia adentro. Me quedé escuchando unos segundos, esperando algún sonido que me indicara presencia humana, pero no se escuchó nada, solo el zumbido del foco.
regresé a mi ruta, sin mirar hacia atrás, pero algo cambió desde ese momento. Cada vez que pasaba por ese pasillo sentía que alguien caminaba detrás de mí. A veces eran pasos lentos y constantes. Otras eran más firmes, como cuando alguien camina decidido. Nunca escuchaba respiración ni murmullos, solo el ritmo marcado acompañando mis pasos. Y siempre que volteaba, el sonido desaparecía como si la persona se quedara quieta de golpe. Mis turnos se fueron llenando de esa sensación incómoda, como si alguien conociera mis horarios mejor que yo. Un compañero de intendencia me vio una madrugada saliendo por otra ruta y me preguntó por qué ya no usaba el pasillo corto. Le conté lo que había escuchado y lo que había visto cruzar hacia el quirófano. Él no se sorprendió. Incluso soltó un suspiro como si esperara que tarde o temprano yo también viviera algo parecido. Dijo que varios habían reportado esos pasos desde años atrás, siempre en la madrugada y siempre detrás de quien lo cruzara solo. Agregó que un guardia renunció porque, según él, escuchó pasos correteando detrás suyo cuando hizo una ronda por esa zona. Nunca quiso explicar más. A pesar de todo, seguí usando ese pasillo algunas noches. Era más rápido y yo prefería enfrentar lo que fuera a rodear todo el edificio. Una madrugada, mientras llevaba un carrito con material quirúrgico, escuché nuevamente los pasos. Esta vez no iban sincronizados con los míos. Sonaban irregulares, como si la persona detrás dudara en avanzar o como si se detuviera por momentos. El pasillo estaba tan silencioso que el eco se escuchaba fuerte, lo suficiente para que yo supiera que venían a unos cuantos metros. Volteé sin detener el carrito y el sonido se cortó de golpe, pero esta vez la sensación de alguien parado detrás de mí permaneció. Era como si, aunque el sonido desapareciera, la presencia siguiera allí, esperando a que continuara. Cuando llegué a la curva, algo llamó mi atención. El candado del quirófano lanzaba un reflejo extraño, como si hubiera sido movido hace poco. Me acerqué y noté que la tira de sellado tenía una pequeña arruga en la esquina, como si alguien hubiera intentado tocarla con cuidado. No estaba rota ni levantada, pero ya no lucía tan tensa como antes. Me quedé observándola largo rato, tratando de convencerme de que quizá alguien de mantenimiento la había tocado. Aún así, no pude dejar de pensar en la silueta que vi cruzar días atrás. Esa misma semana, mientras hacía un traslado de madrugada, escuché que alguien caminaba detrás de mí en ese pasillo con paso firme, casi pesado. Era diferente a las veces anteriores, más decidido y constante. Lo que me heló fue que, al ritmo de los pasos, también sonaba un leve golpecito metálico, como si la persona trajera algo colgando. Me detuve, esperé. Los pasos se detuvieron también. Respiré hondo y avancé de nuevo, escuchando cómo la secuencia regresaba con la misma fuerza. Justo antes de llegar a la curva, algo se reflejó en el vidrio sucio de una vitrina vieja. Parecía una figura situada detrás de mí, de pie, inmóvil. No pude distinguir rasgos, solo un contorno recortado que me hizo apartar la vista por puro instinto. Cuando regresé la mirada al vidrio, ya no había nada. Esa fue la primera vez que sentí verdadero miedo, de ese que te pone en alerta total. Esa noche busqué otra ruta de vuelta, aunque tardara más. Al día siguiente, intenté convencerme de que lo del vidrio había sido un reflejo mal interpretado, pero cuando regresé al turno, el guardia que estaba en la entrada me preguntó si me tocaba pasar por ese pasillo. No lo dijo con burla, lo dijo con un tono serio y cansado, como alguien que ya no quiere discutir algo que ha visto demasiadas veces. Me comentó que varios empleados han preferido rodear todo el piso antes que cruzarlo, sobre todo después de medianoche.
Durante un tiempo evité completamente ese tramo, pero una madrugada me pidieron llevar material urgente y la ruta más cercana era por ahí. Sentí un nudo en el estómago, pero no podía negarme. Entré al pasillo intentando no pensar en lo que había vivido. A mitad del camino, los pasos empezaron nuevamente, tan claros y tan marcados como la primera vez. No quise voltear porque ya sabía lo que pasaría. Aún así, los pasos se fueron acercando, cada vez más, como si alguien quisiera caminar casi pegado a mí. Llegué a la curva y lo volví a ver. La misma silueta cruzando hacia el quirófano, rápida, directa, sin mostrar forma exacta. La diferencia fue que esta vez sentí que se detuvo antes de desaparecer del todo, como si se diera cuenta de que yo lo estaba siguiendo con la mirada. No me acerqué al quirófano esa noche. Seguí caminando sin mirar atrás, pero había algo en el aire, una tensión difícil de explicar, como si alguien hubiera quedado justo detrás, observando cada paso que daba. Llegué al almacén con un temblor en las manos que no pude disimular. Esa fue la última noche que me atreví a cruzar ese pasillo. Desde entonces, aunque implique rodear la mitad del piso, prefiero hacerlo. No es miedo a ver algo, es la certeza de que ahí hay algo que sigue cada movimiento y que parece más activo cuando alguien pasa solo. En el hospital, nadie quiere hablar del quirófano clausurado, pero todos saben que después de medianoche, ese pasillo queda para quien se atreva a cruzarlo, acompañado de esos pasos que nunca han tenido dueño. A mí me tocó vivir algo que todavía me cuesta explicar sin que me tiemble la voz, y todo empezó en el área de observación postoperatoria, un lugar donde nunca esperas que pasen cosas extrañas porque siempre hay movimiento, luces encendidas y personal entrando y saliendo. Por eso mismo, lo que ocurrió con Marcos, un paciente que falleció ahí mismo por un paro inesperado, nos dejó con una sensación que no se ha ido hasta la fecha. Marcos era de esos pacientes que se notan tranquilos pese a la situación. Tenía 33 años y había ingresado para una cirugía programada. Todo iba bien hasta que, en recuperación, empezó a quejarse de un dolor fuerte en el pecho. Los monitores marcaron irregularidades y en segundos se desató un caos controlado. Médicos entrando, enfermeras ajustando medicamentos, un residente pidiendo compresiones. A pesar de todos los intentos, Marcos se fue en menos de 10 minutos. Su cuerpo quedó en la camilla mientras preparaban el traslado a la morgue. Yo estaba ahí acomodando el equipo cuando pasó. La doctora que estaba llenando el reporte se quedó viendo el cuerpo un segundo de más, con una expresión extraña, como si esperara que Marcos volviera a abrir los ojos. Luego, me pidió que avisara al camillero. Fueron procedimientos normales, nada raro. Lo inquietante vino después. Esa misma noche, cuando la sala quedó momentáneamente vacía, escuchamos el sonido de un ventilador portátil encendiéndose solo. Esos aparatos no funcionan a menos que alguien presione el botón. Fui a revisarlo y lo encontré encendido en la misma cama donde había fallecido Marcos. Lo apagué pensando que quizá un cable estaba flojo, pero mientras me alejaba, volvió a encenderse. Esta vez el sonido del aire moviéndose fue más fuerte, como si el ventilador intentara llamar la atención. Al día siguiente, uno de los residentes mencionó que, mientras revisaba un expediente cerca de esa cama, sintió que alguien pasó junto a él, lo suficientemente cerca para moverle el bolsillo de la bata. Cuando volteó, no había nadie. No quise decirle lo del ventilador, pero me quedó claro que algo rondaba ese cuarto. Las manifestaciones siguieron. A veces,
Justo al amanecer, el monitor cardíaco de la cama de Marcos se encendía solo. Los monitores no prenden sin corriente directa y esa cama estaba desconectada porque estaba en mantenimiento. La pantalla titilaba un par de segundos mostrando un trazo irregular, como si detectara actividad que no podía registrar por completo. Luego, se apagaba como si nunca hubiera encendido. Una madrugada, llegó una nueva enfermera al turno y, sin saber nada de lo ocurrido, pidió que dejaran de caminar fuerte junto a la cama 12, que era la de Marcos. Dijo que sentía vibraciones constantes contra el piso, como si alguien diera pasos cortos alrededor de la camilla. Todos nos quedamos callados porque ninguno estaba caminando por ahí. Cuando fuimos juntos a revisar, no se escuchaba nada, pero la enfermera insistió en que llevaba varios minutos sintiendo esa vibración elástica, como si alguien moviera su peso junto a las llantas de la camilla. A la semana de la muerte de Marcos, ocurrió algo que terminó por cambiar la forma en que veíamos ese cuarto. Yo estaba doblando sábanas cuando escuché que alguien respiraba con esfuerzo cerca de mi hombro. No era un sonido brusco ni ahogado, sino una respiración fatigada, idéntica a la que escuchamos antes de que cayera en paro. Me quedé quieto, esperando que fuera mi imaginación, pero la respiración se repetía detrás de mí, a unos centímetros. Cuando di un paso hacia adelante, el sonido también se movió, como si me siguiera. Me giré con rapidez, pero no había nadie. Solo la cama 12 vacía y la luz blanca dando de lleno en la almohada. Esa noche casi todos percibimos algo. A una doctora se le cayó su pluma del bolsillo y rodó hacia debajo de la cama de Marcos. Cuando se agachó para tomarla, vio un par de dedos asomarse por el borde inferior de la colchoneta. Solo un instante. Se levantó de golpe, pálida, y esa fue la última vez que entró sola a la sala. Lo más fuerte ocurrió un jueves, cerca de las 3 de la mañana. Yo estaba limpiando la mesa de instrumentos cuando escuché que alguien dijo mi nombre con una voz ronca, como si saliera de una garganta inflamada. Era la voz de un hombre joven, pero sin fuerza. Respondí pensando que era algún médico, pero nadie contestó. Revisé la puerta del área y no había movimiento. Al acercarme a la cama 12, la sábana se levantó apenas unos centímetros, como si algo hubiera pasado por debajo. No fue un movimiento brusco ni exagerado. Fue sutil, preciso, como cuando alguien acomoda su peso para ponerse de lado. Me quedé mirando la sábana inmóvil, sintiendo una presión en el pecho que no sabía explicar. En otra ocasión, una camilla que estaba bien estacionada empezó a deslizarse hacia la cama de Marcos sin que nadie la tocara. Fue un movimiento lento, casi cuidadoso, como si alguien la guiara desde el lado contrario. Cuando chocó ligeramente contra la estructura de metal, el sonido retumbó en toda la sala. Un guardia entró pensando que nos habíamos peleado o que se había caído algo grande, pero lo único que encontró fue la camilla acomodada frente a la cama 12, como si alguien la hubiera colocado ahí a propósito. Lo último que vivimos fue lo que terminó por convencer a todos de que no era un simple recuerdo o una mala pasada de la mente. Una madrugada muy tranquila, mientras revisábamos signos vitales, escuchamos que alguien tocaba el botón de llamado de enfermería. La luz del panel marcaba la cama 12, aunque no había paciente asignado. Fuimos a revisar pensando que el sistema fallaba, pero al llegar, el botón estaba activado como si una mano lo hubiera presionado. Lo apagamos. 3 minutos después volvió a sonar. Se encendió solo, de nuevo. La doctora que estaba conmigo dijo que sintió como si alguien estuviera parado entre nosotras, aunque no pudiera verlo. No quiso entrar más esa noche. Con el tiempo,
comenzó a correrse la historia entre el personal nuevo, pero nadie se burla. Todos coinciden en que lo que sea que quedó de Marcos no se manifiesta con violencia, sino con una insistencia silenciosa, como si repitiera los últimos instantes que vivió. El esfuerzo por respirar, el querer llamar a alguien, el peso moviéndose en la camilla, la necesidad de que alguien lo escuchara. A veces, cuando paso por ahí para acomodar sábanas o revisar equipos, se siente un cambio ligero en el ambiente. No un frío exagerado ni nada imposible, sino algo más sencillo. Una presencia atenta, quieta, esperando un segundo de atención. Como si, en ese cuarto, todavía quedara un rastro de la vida de alguien que no alcanzó a despedirse. Hay noches en las que el monitor titila sin estar conectado y el ventilador portátil vuelve a encenderse, como si la rutina de Marcos continuara de un modo que ninguno de nosotros puede comprender del todo. Y aunque hemos cambiado camas, movido muebles y reorganizado la sala, la cama 12 siempre termina teniendo algo: un botón activado, una sábana movida, un ruido breve que se siente demasiado humano. Por eso, el personal que lleva tiempo aquí evita pasar cerca de esa cama cuando el turno está en silencio. No por miedo a algo inventado, sino por respeto a lo que seguimos percibiendo cada vez que se apaga el bullicio y el hospital se queda escuchando. Porque esa presencia, la de Marcos, parece seguir ahí, repitiendo lo último que sintió, buscando que alguien lo acompañe en ese momento que quedó suspendido entre su partida y lo que sea que esté del otro lado.